lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 10 minutos, aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ahí está nuestro muñequito. Bueno, vamos a empezar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Gracias por los comentarios, por las críticas, por la interacción de nuestra audiencia. No se olviden, nos escuchan a través de las frecuencias en señal abierta de Sonorama en todo el país, igualmente a través de la internet por www.sonorama.com.es, nuestras plataformas digitales en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube, obviamente para que ustedes puedan compartir este espacio informativo. Decirles, y vamos a sustentar la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos, Diario El Universo publicaba en febrero pasado una nota que daba cuenta justamente del informe borrador de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, que daba cuenta que se invirtieron $602 millones en Yachay desde el 2013. Decía la nota, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay ha representado una inversión de recursos públicos de más de $602 millones en sus 8 años de existencia, en la que tan solo, dice la nota, ha graduado a 450 profesionales hasta el 2021. Así lo reveló el informe borrador sobre el caso de las universidades emblemáticas. ¿Ese informe fue aprobado o no, Belkis, en la comisión? No tuvo los votos suficientes para ser aprobado, pero fue remitido por la misma asambleísta a la Fiscalía como un insumo más, si se quiere, dentro de la investigación. Correcto. Eso en febrero. Me avisan cuando estemos listos, Roberto Carlos. La semana anterior, en cambio, daba cuenta el propio diario El Universo de las denuncias que presentó la legisladora Ana Belén Cordero en contra del exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos. Dice la nota, la asambleísta Ana Belén Cordero fue denunciada por supuestamente proferir expresiones de descrédito y deshonra en contra de Héctor Rodríguez Chávez, exgerente de la empresa pública Yachay, en el contexto de un informe realizado por la Comisión de Fiscalización sobre las Universidades Emblemáticas, que advertía presuntas irregularidades en estos proyectos educativos creados y ejecutados en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Las irregularidades detectadas que habría cometido Rodríguez, que lo llevaron a ser glosado administrativamente, dice la nota, por altas sumas de dinero, constan en 2 informes aprobados por la Contraloría General del Estado que fueron citados, ahí se señala el informe, de la Comisión de Fiscalización, que no fue aprobado, como bien anota Belkis, el pasado 24 de febrero. En un informe de la Contraloría se alega que Rodríguez no gestionó ni emitió normativa para utilización de predios, arriendo e inversión, por lo que recibió una glosa de $1.452.622.06. En el mismo documento se establece que Rodríguez no dispuso inventario de predios con cultivos recibidos de inmobiliar y no ordenó su comercialización de emisión normativa para efectuarlo. Se emitió una glosa en contra por $806.830.42, también que no supervisó ni controló administración de terrenos con cultivos de caña de azúcar, por lo que recibió una glosa de $17.878.74. Añade la nota que en el informe se indica que Rodríguez dispuso, en otro informe, la suspensión de trabajos y cambios en diseños de fachadas sin sustento técnico, no contrató oportunamente estudios de evaluación y desempeño de 5 edificios, no dispuso adoptar medidas correctivas sobre trabajos que afectarían las estructuras de los edificios, no dispuso revisión de diseño de ingeniería y trabajos de fiscalización. Varias de estas cosas constan justamente o son parte de las acusaciones de Ana Belén Cordero. Le saludamos a Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay, que visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buen día. Muy buenos días. Quisiera haber cursado en la Universidad de Ingeniería, pero... ¿Usted no es ingeniero? No, doctor. Sí, bueno, mi formación es en políticas públicas, en relaciones internacionales, en sociología. ¿Cómo le digo, doctor, entonces? Héctor. Ya, Héctor. Creo que mucho más allá de los títulos están las personas. Y precisamente por eso acudo acá a este espacio, esta tribuna ciudadana, porque en septiembre de 2021 la señora Ana Belén Cordero me acusó de atracador y acusó en la red social Twitter de haber propiciado una contratación
valorada en $120,000 por un vehículo Suzuki SZ en 2013. Más allá del informe al cual me voy a referir luego, esta acusación es total y absolutamente falsa, mi estimada Belkis y mi estimado y querido Fabricio. Y quiero entregarte, luego de mostrar en pantalla, el contrato número 34 de 2013, donde en su parte sustantiva señala que no fue uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron 6 vehículos los que se compraron por el valor de $150,000, incluido mantenimiento por 5 años, Fabricio. Incluido mantenimiento por 5 años. Es decir, no solamente cumple con un precio razonable de mercado a la fecha, sino que cumple con una simple premisa, que a 2013, el servicio de contratación pública tenía los bienes normalizados, vehículos, computadoras y demás enseres que estaban totalmente parametrizados en la plataforma del CERCOP para su compra automática, es decir, en el mejor precio posible. Por favor, Belkis, entrego el contrato para que ustedes contrasten y vean la verdad. ¿Cómo es posible que una legisladora que representa al pueblo ecuatoriano, a la gente que votó por ella, y que profiera no solamente difamaciones, calumnias, que están reñidas no solamente con la verdad, sino con la ley? ¿Cómo es posible que detrás de una curul pretendan mancillar el honor de una familia, cuando sus expresiones no solamente están alejadas de la verdad, sino que maliciosamente tratan de desprestigiar y aniquilar el trabajo de toda una vida? Vamos a desmenuzar algunas de esas expresiones. Yo quiero empezar con tal vez desde lo macro. Aquí está el tuit. De acuerdo. A ver. Ya lo vamos, esa expresión. Ya lo vamos a revisar. Que por eso es y me permito, Fabricio. Aquí está la denuncia. Ya lo vamos a revisar. Antes, Héctor, quiero empezar con esto. Según fiscalización, en ese informe que no fue aprobado, en Yachay se hizo una inversión de $602 millones en 8 años, pero solamente se graduaron 450 profesionales. Yo quiero empezar por ahí para luego ir particularizando estos elementos. Mentira. Ya. Absolutamente. A ver, ¿cuál es la realidad, Héctor? Somos académicos. Somos académicos y nos debemos a la verdad. La universidad nos ha posibilitado la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad va por fuentes primarias que no cita el Universo, como no cita la Posta. Porque el 15 de febrero de 2022, luego de 6 meses de haber ingresado un pedido de aclaración en la Asamblea Nacional respecto de mi comparecencia en la Comisión de Fiscalización, donde la señora Cordero estuvo chateando mientras yo exponía y le entregaba documentación importantísima respecto del proyecto Yachay, la señora no paró bola. La señora estaba chateando con el marido, quien es el secretario jurídico de Presidencia, y no hicieron caso de las evidencias. Tanto no hicieron caso que le hacen cometer un error, y quiero pensar que es de buena fe, al presidente de la República, que días antes de la cita que muestras, Fabricio, días antes, comete un error el presidente de la República refiriéndose a mi persona y diciendo que yo he vilipendiado $1.200 millones en el proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento. ¿Cómo es posible que haya una diferencia en la misma bancada política de Creo de 600 millones, no más? 600 millones, aquí se habla de millones de manera alegre, cuando no hay ni siquiera cómo pagar a los profesores porque tienen la plata en Suiza. Pero yéndome al tema, y aquí está la carta que se le envió a la Comisión de Fiscalización, donde se cita un oficio del ministro de Finanzas del gobierno del Encuentro, donde se aclara que no se asignaron más de 320 millones de dólares al proyecto Yachay durante el periodo 2013-2017. ¿Dónde están los 600 millones de dólares? ¿De dónde sale esa cifra entonces? De la imaginación fértil y del afán de protagonismo
de dos personajes siniestros de nuestra política. ¿Eso no fue debidamente sustentado en ese informe borrador? Para nada. En ese borrador de informe que finalmente no fue aprobado. El borrador de informe tenía 60 faltas de ortografía y 128 mentiras que las develamos en esta comunicación, Belkis, y por favor quiero que ustedes revisen atentamente esta comunicación. Esta comunicación, porque se desmonta un discurso absolutamente lesivo contra la verdad y contra la fe pública. ¿Cómo es posible que una autoridad como el presidente de la República, con todo el andamiaje y el poder que supone aquello, más la bancada de Creo, se ensañen con un ciudadano riñendo con la verdad? Recuérdanos nuevamente la cifra de inversión desde el 2013. 320 millones de dólares certificados por el Ministerio de Finanzas. El propio ministro de Finanzas certificó aquello en un oficio dirigido al asambleísta Aguirre, que luego se traduce en una certificación presupuestaria que definitivamente desdice de la calidad moral y de la calidad ética de una asambleísta que lo único que busca es protagonismo. Dedíquese a trabajar, que hay harto por fiscalizar. Usted le está pidiendo el enjuiciamiento penal de Ana Belén Cordero por este tuit. Por ese tuit. Porque si yo profiero y acuso, señalándole de atracador, señor Vela, yo tengo que hacerme cargo de mis afirmaciones. A ver, ¿a qué se refiere el asambleísta Ana Belén Cordero cuando habla de los Suzuki SZ adquiridos por Yacha y empresa pública el 7 de noviembre del 2013, valorados en $120,000 cada uno? Dice, adquiridos por Héctor Rodríguez. Un Suzuki 60 no vale $120,000. Como lo demuestro en el documento que acabo de entregarles, Fabricio. Puedes, por favor, revisar el contrato. Y en su parte sucinta, al final de la primera página, menciona con quién se firmó el contrato. Con la empresa Omnibus BB, ensambladora de los vehículos. ¿Con quién se firmó el contrato? Con la empresa representante en ese entonces de la marca Suzuki y Chevrolet. Y no fue uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron seis vehículos. 6 4x4 tipo Jeep, 5 puertas, transmisión manual a gasolina, año 2014. Ya, ahora, en la tercera página, es decir, ahí, justamente en la parte del primero y segundo párrafo. Dice $159,420. ¿Por cuántos vehículos? Por 6 vehículos. Ya. Es decir, el monto al que hace referencia es por la totalidad de los vehículos y no por uno. Exacto. No tuvo ni siquiera la decencia de ir y leer el contrato. Yo estoy presentando el contrato. Tengo entendido que en unos minutos se presentará en este mismo espacio la señora Cordero. ¿Leyó el contrato? ¿Por qué firmó un informe patojo con 60 faltas de ortografía y 128 mentiras que las desmontamos puntualmente en esa comunicación? Si hacemos, digamos, una operación aritmética simplísima, básica, y si aquí dice $159,420 por 6 vehículos, hablamos de que cada uno costó $26,570. Incluido, por favor, leamos. Dice, valor que no incluye IVA por los vehículos, y $16,326, valor que no incluye IVA por el mantenimiento. Ya, el mantenimiento estaba incluido por 5 años. Es decir, ya. 26,000 incluido mantenimiento por 5 años, en la casa. Ya, además, yo no me senté a negociar con la empresa Omnibus BB. Porque si hay un corrupto, que supuestamente es Héctor Rodríguez, ese corrupto tuvo un corruptor, pues, Omnibus BB. Métale preso, pues, al representante de Omnibus BB. Y le emplazo, Fabricio, para que en este mismo espacio se le pregunte o se certifique la veracidad de ese documento. De acuerdo. A ver, queda claro el tema de los vehículos que usted nos ha referido. Hay otras acusaciones que le ha hecho. Permítame, Fabricio. ¿Queda claro qué? Queda claro que, de acuerdo a su expresión y lo que usted nos está mostrando, los vehículos, cada uno no costó $120,000 como había publicado en este tuit Ana Belén Cordero. Entonces yo debo aceptar que me diga atracador. Ana Belén Cordero no ha rectificado este tuit. Para nada. Por eso la estoy enjuiciando. Porque cada ciudadano en este país
es igual ante la ley. Y eso dice la Constitución. No hay ciudadanos de primera y de segunda. Porque cada ciudadano que injuria, que calumnia, tiene que hacerse cargo y no esconderse detrás de una inmunidad parlamentaria que no debe ser impunidad. Aquí está el honor de una familia. Aquí está mi trabajo profesional, Héctor, comprometido por una expresión de esa naturaleza. Correcto, Héctor. Insisto, esa explicación creo que queda clara lo que usted nos acaba de explicar. Vamos a otra acusación. Según un informe de Contraloría, se alega que usted, Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay, no gestionó ni emitió normativa para utilización de predios, arriendo e inversión, por lo que recibió una glosa por $1.452.622.06. ¿Es cierto esto? En el informe y la comunicación que remitimos a la Asamblea Nacional y que ustedes tienen en su poder porque les hice entrega hace un momento, se desvirtúa totalmente aquella afirmación maliciosa de ciertos técnicos de la Contraloría. Y les pongo en contexto. Se expropian X número de hectáreas para la construcción de un parque tecnológico. En ese parque tecnológico tienes estudios y tienes una construcción, una urbanización, unos edificios, etcétera. Fabricio, tú tuviste la oportunidad de visitar la construcción inicial de Yachay y era un gran proyecto en términos de obra civil. Pues bien, los técnicos de Contraloría señalan que yo debía haber, como autoridad en ese momento, debía haber arrendado esos terrenos para sembrar caña de azúcar y maíz en los terrenos que estaban siendo construidos la ciudad del conocimiento. Por favor, por favor. Hay una expresión en lógica matemática que se llama reducción al absurdo. Y durante 4 años hemos reducido al absurdo ese tipo de acusaciones en las cuales intentan enlodar una gestión que fue limpia. Y me adelanto, Fabricio, me adelanto. Cuando mencionan que 5 edificios tienen problemas en Yachay y que Elefante Blanco y que demás, nosotros acudimos a cada una de las instancias porque Héctor Rodríguez cree en la institucionalidad de este país y hemos dado la cara durante 4 años al país y al mundo porque ese es el único legado que yo le dejo a mi hijo. Mis manos limpias. Y aquí está el informe pericial. Aquí está el informe pericial que resume 3 peritajes, Fabricio. No 1, no 2, 3 peritajes de expertos en ingeniería estructural y en cálculo estructural que analizaron con pruebas de laboratorio la situación de dichos edificios. Y oh sorpresa, Fabricio, oh sorpresa para estas acusaciones. Resulta que los edificios no tienen alarma estructural grave. Belkis, voy a hacer entrega. Aquí está. Estos son el resumen de las consultorías, el resumen de los modelamientos matemáticos computacionales. Y el comentario es claro. El ingeniero Raza, el ingeniero Guerra, el ingeniero Ortiz, señalan claramente en estos 3 peritajes que no hay daño estructural en esas 5 estructuras que no les da la gana de habilitar y concluir por una sola y sencilla razón: odio político, desprestigio. No utilizan lo que tienen, se dejan robar hasta las armas. Héctor, rápidamente, a propósito de la glosa a la que hacía referencia Fabricio y otras determinadas por Contraloría... Esto es por $31 millones. ¿Estas glosas fueron finalmente dispuestas? ¿Qué sucedió en medio del proceso? ¿Están vigentes? Esas glosas no están en firme. Esas glosas no están en firme. Y hasta donde tengo conocimiento, no por haber cursado precisamente en la Universidad Cooperativa de Colombia, como ciertos personajes que parecen los Blaise Puder de Carondelet, con las credenciales académicas que me acreditan, debo decir que en este país la presunción de inocencia es un bien primario, es un derecho humano. Y si no se respeta el debido proceso, el ciudadano está no solamente en su derecho, sino en la obligación de recurrir a la justicia para reclamar el debido proceso. La Contraloría
juzgó 2 veces, auditó 2 veces. 2 veces ese mismo contrato. ¿Y qué encontraron? Encontraron que en la comisión de fiscalización presentan a un profesor de geometría. Óigase bien, un profesor de geometría con una foto de Google Earth, queriendo desprestigiar el trabajo del propio Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Por favor, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue el constructor de esas 5 infraestructuras y corresponsable como ejecutor de la obra de la supuesta glosa que no está en firme, porque ha sido apelada y ha sido Eso le iba a preguntar, las glosas, ¿cuál es el estado de las glosas? Ninguna glosa está en firme, señores. ¿Pero cuántas glosas tiene? Está? Exacto, eso Las glosas están, algunas en revisión y varias se han desvanecido, y otras están en las instancias jurisdiccionales competentes, que es el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿De cuántos hablamos en total? De $32 millones. ¿Correspondientes a cuántas glosas? Principalmente concentradas en 3 glosas. La primera, referente a los edificios. Fabricio, Belki, $31 millones se dio en anticipo para la construcción de los edificios de un consorcio encabezado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se dio en anticipo. Por restricción presupuestaria en 2016, no se pudo completar la construcción de dichos edificios. Cuando se debió retomar, cuando la caja fiscal tenía suficientes ingresos en 2017, el señor Barrera Guarderas suprimió el presupuesto de Yachay y lo dejó a medio construir. Ahora, 6 años después de haber paralizado esa obra, los peritos dicen que no hay alarma estructural, que estuvieron bien construidos, que debían completarse, que deben funcionalizarse y poner al servicio de la comunidad científica del país. Ahora bien, por eso me glosan $31 millones. El señor Villavicencio también tendrá que hacerse cargo de sus improperios, pues ha dicho que yo me he embolsicado, que yo me he robado esos $31 millones. Eso ha dicho la asambleísta Villavicencio. Eso dijo Villavicencio. ¿Y por qué no le ha planteado usted una denuncia penal? Lo hemos hecho. ¿Ya la presentó usted? Y vamos a defender el honor de la familia Rodríguez porque están claros los documentos de descargo. Lo hizo igual que lo ha hecho con la asambleísta y oportunamente la justicia llegará. Porque el contrato de arriendo de Carondelet no es eterno. Héctor, ¿cuáles son los logros académicos de Yachay? Porque pregunto esto porque finalmente esto es uno de los temas que se cuestionan a propósito del despilfarro al que se hace referencia en cuanto a los recursos que se han invertido en esta universidad emblemática. ¿Cuáles son los logros de Yachay? Bueno, en primer lugar yo quisiera más bien contextualizar el proyecto Yachay, que no es solo una universidad, es un parque tecnológico. Si usted revisa el plan maestro de Yachay, que lo firman decanos de universidades como Cambridge, como MIT, Harvard, expertos de nivel mundial que firmaron ese plan maestro en el cual pretendíamos crear un motor de la economía de Ecuador, un motor que le dé sentido a la economía del conocimiento. Sí, una universidad, pero rodeada de todos los institutos públicos de investigación, rodeada de laboratorios de alto nivel para que el resto de universidades del país puedan nutrirse y hacer economías de escala, con economías fuertes como empresas tipo IBM, la propia Microsoft, o empresas locales como Farmenlace, que invirtieron en Yachay para tener laboratorios de primer orden en un hub de conocimiento. La universidad era el primer paso de un proyecto de 30 años, que tenía en sus primeros 4 un presupuesto referencial de $1.043 millones, 1.043 millones, que no se asignaron presupuestariamente al proyecto, porque como dije anteriormente, en 2016 se cortaron los recursos debido a la emergencia nacional, sea por el terremoto, la caída del precio del petróleo, la reevaluación del dólar, etc. En ese momento, en 2016, se redefinieron en austeridad varios de los objetivos y se priorizó a la universidad y a los institutos de investigación científica del Ecuador, los institutos públicos de investigación. ¿Cuáles son esos? El INIAP. Se le entregaron 1.000 hectáreas de Yachay al INIAP, las cuales prefieren mantener operativo, disque operativo, al sur de Quito, en Santa Catalina, con invasiones
en los predios de la estación Santa Catalina, en lugar de ir y trasladar el INIAP a Yachay, por puro odio político. Aquí a la vuelta, para aquellos que conocen la ciudad capital, aquí a la vuelta está el INAMI ocupando un terreno que cuesta $2.500 del metro cuadrado, toda una manzana para el Instituto de Investigaciones Hidrológicas. Hay un edificio, Fabricio, hay un edificio, yo le entregué hasta los planos a la Comisión de Fiscalización. Hay un edificio de 3 veces el tamaño del Mall El Jardín, para que ustedes tengan una idea, que tiene el 65% de avance. No hay ninguna observación técnica sobre ese edificio y lo tienen parado, como tienen parado al sur, al sur. Permítanme solamente terminar, como tienen parado al sur de la capital la réplica del Colegio Mejía, ya 5 años botado, sin utilizar, cuando hay gente que no tiene cupos en las universidades y los técnicos de los institutos públicos de investigación no tienen dónde ir. Le voy a leer unos pocos tweets que había publicado Gabriela Calderón. Ella es investigadora, columnista del Universo, a propósito del tema Yachay, y me gustaría un comentario de Héctor Rodríguez, que hoy nos ha visitado aquí en nuestra mesa de trabajo, a propósito justamente de una nota que publicó el Universo sobre la inversión en Yachay. Decía Gabriela Calderón: esto es brutal, 602 millones invertidos en Yachay desde 2013 y solo 450 estudiantes graduados hasta 2021, equivale a 1,33 millones por estudiante. Dice, la Universidad Estatal Iquian, menos conocida, como una inversión de 63 millones y solo cuenta con 27 graduados entre 2014 y 2021, equivalente a 2,3 millones por estudiante. Lo que se ha gastado en crear universidades estatales que dizque iban a ser el Silicon Valley andino, casi alcanzaría para construir el viaducto sur de Guayaquil, una obra de impacto nacional inmediato. Y dice, 740 millones invertidos, y pone entre comillas, desde 2013 en universidades en medio de la nada, donde casi nadie quiere ir a estudiar y donde casi nadie se ha graduado. Mientras tanto, decenas de miles de jóvenes siguen sin tener cupo, donde quieren estudiar la carrera que desean. ¿Qué opinión le merece este criterio que, como el que ha escrito Gabriela Calderón, hay igualmente otras personas que han expresado su opinión, una opinión muy similar a esto, en el sentido de que no se considera una inversión, sino un gasto e incluso un despilfarro, la inversión de recursos en las universidades emblemáticas, Héctor Rodríguez, y en el caso de ustedes, de Yachay? El oscurantismo no tiene límites. Nos quieren retroceder no solamente a los años 90, dicho sea de paso, y permítame la digresión. Yo fui un adolescente en los años 90 y sufrí de primera mano no solamente el feriado bancario, sino un gobierno radicalmente neoliberal que obligó a mi padre incluso a migrar del país para podernos dar sustento. Ahora no nos quieren volver únicamente a los 90, nos quieren regresar a la época de las cavernas. Pues para dicho personaje, Calderón, entiendo, es más importante una carretera o un puente que una universidad. Pues para que tengan una idea, él señala una inversión sesgada de un dato que es irreal de 600 millones, para empezar, no es exacto, el ministro de Finanzas ya lo aclaró, son 320 millones, así que la división está mal hecha, 1. 2, la inversión en capital fijo, es decir, la inversión en infraestructura de entrada en un proyecto de esta naturaleza no puede dividirse pues en las primeras 4 promociones de estudiantes. Tiene que ver en la depreciación total del bien o de la infraestructura. Si los bienes se deprecian en 30 años, hablo de infraestructuras de obra civil, tiene que dividirse pues para cuántos tiene proyectado graduar, si fuera ese el caso, en 30 años. Pues. Sencillo. Un taxista compra un taxi, supongamos que es exonerado en $15,000, y los primeros 2 días lleva a 10 personas. ¿A cuánto sale Belkis? Perdón, la majadería en este caso, de pedirle la división. Si gasta $15,000 en el carro, gasta $15,000 en su instrumento de trabajo, y le dividimos para 10 carreras. Cada carrera supuestamente le sale en ¿qué? $1,500.
Está bien esa relación. Yo le pregunto al señor taxista que nos escucha, ¿en cuántos años piensa depreciar su vehículo? Pongámosle que piensa depreciar en 5 años. ¿Cuántas carreras va a hacer? Entonces, ese es un ejercicio, digamos, racional, no malintencionado y que va a fuente primaria. Ahora, la señora Calderón también se refería a cuánto cuesta un estudiante graduarlo en Harvard. Voy a poner un caso. Harvard tiene 400 años. Harvard tiene un presupuesto anual corriente, hablamos de presupuesto corriente, no de inversiones, de $5.200 millones. 5.200 millones de dólares. Es decir, un poco más del 6% un 5.6% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Es decir, 5 veces más de lo que era la inversión inicial en Yachay, proyectada para los primeros 30 años del parque tecnológico. Por otro lado, Harvard, luego de 400 años de funcionamiento, tiene 63.400 millones de dólares en patrimonio. El estado financiero que hace referencia el auditado, por cierto, el estado financiero de Yachay EP, auditado 2017, que hace referencia el documento que les acabé de entregar, señala claramente que desde cero, y si tomamos en cuenta los 320 millones de inversión pública que se le asignaron realmente al proyecto Yachay Ciudad de Conocimiento, tuvo un crecimiento en patrimonio hasta los 480 millones de dólares, aún sin contar las obras que faltan por terminar. Lo que no se dice de Yachay, Belkis, por favor, es que en Yachay hay un instituto técnico tecnológico con capacidad para 1.900 alumnos. Hay una unidad educativa del Milenio con capacidad para 2.000 alumnos. Todos utilizados, ¿no? Obviamente. Hay un hospital tipo B en convenio con varias universidades nacionales y extranjeras para desarrollar investigación y desarrollo. Dentro de esa inversión también montamos un Fab Lab y un laboratorio de fabricación y prototipaje para la transferencia tecnológica hacia la industria. Yo quiero que usted le pregunte, Fabricio, al hoy presidente de la CANAPE, de la Cámara Nacional de la Pequeña Industria del Ecuador, que tuvo la oportunidad de utilizar esos laboratorios que hoy los tienen guardados, como tienen guardada la supercomputadora más potente de América Latina, que también fue adquirida durante mi gestión. Y no se está utilizando. Que la tienen apagada, Fabricio. Mientras tanto, hackean a instituciones como la ANT y la propia Marina del Ecuador, la Armada del Ecuador. Correcto. Héctor, maneja literal sin radares. Héctor, se me terminó el tiempo. En 30 segundos. Yo sé que en 30 segundos está aquí la señora que me acusa. En 30 segundos, ¿qué pasa si la Asamblea no autoriza el enjuiciamiento penal del asambleísta Cordero? Con eso cierro, por favor. La impunidad no puede reinar el país. Estamos legitimando una autocracia desde el poder legislativo para blindar detrás de una curul la ignominia de lo que significa acabar con el prestigio académico, profesional y la honra de una familia. Eso no lo vamos a permitir. Correcto. Héctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Permítame un segundo más. Yo sé que Ana Belén Cordero nos está escuchando porque entra en el siguiente espacio. Quiero preguntarle, ¿qué daño le hizo al Ecuador Héctor Rodríguez al firmar 20.000 becas, dentro de las cuales estuvo la suya? ¿Qué daño le hizo al país Héctor Rodríguez al iniciar la construcción de un parque tecnológico como Yachay? ¿Qué daño le hizo al país Héctor Rodríguez al pretender defender la verdad? Héctor, muchas gracias. A Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay, que nos ha acompañado presencialmente a esta hora. Voy a la pausa rapidito, 7:44, y al regresar tendremos obviamente la visión, en cambio, la versión de Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.